los lugares. La manera que Dios quiere que le sirvamos. Como decía al principio, que en el estudio pasado hablamos del tiempo de servir, que es mientras la persona o el creyente, en este caso, tenga vida. Ese es el espacio. Y esto es bueno recalcarlo, decirlo, por el hecho de que uno se descuida, uno se divaga, uno se desenfoca en las cosas del servir a Dios, y eso no es bueno, y eso es contraproducente. No es bueno porque siempre es un pequeño espacio el que tenemos para poder servir a Dios. Por ejemplo, algunos de los patriarcas, de los reyes, de los profetas, de los hombres del antiguo pacto, del antiguo tiempo de la Biblia que nos habla, unos sirvieron más o unos sirvieron menos que otros. Hubieron reyes de aquellos que le denomina la Biblia los reyes que temían a Dios, les llamábamos los reyes buenos. Algunos de ellos le pudieron servir al Señor algún tiempo prudencial, pero luego llegó la muerte y hasta ahí llegó lo que sería el servicio. Podemos hablar decíamos, de los patriarcas, podemos hablar de los jueces. Ahí nosotros vemos que Dios levanta a un juez, luego muere ese juez y sucesivamente. El tiempo de la gracia no difiere, siempre es un asunto también bastante preocupante en el sentido del servicio. Por ejemplo, en el tiempo ya de la iglesia, o en el tiempo que le llamamos nosotros el tiempo de la gracia, podemos ver el caso de Esteban. Acuérdense que Esteban fue llamado a servir como los diáconos, aquellos que aparecen en el capítulo número 6 del libro de los Hechos, 7, donde ellos se encargaron en lo que era la atención de las mujeres, de repartir los alimentos y sucesivamente, pero fue muy poco el tiempo que pudo servir como diácono Esteban. La Biblia nos habla de que él fue uno de los, diríamos, primeros mártires, fue apedreado por su fe. Y en el capítulo número 12 del libro de los Hechos se nos habla de Jacob, uno de los 12 discípulos o ahora apóstoles, que también lo mató Herodes. Este apóstol Jacob no pudo desarrollar un ministerio amplio como pudo haber sido los otros apóstoles, sino que, bueno, murieron. En el caso de Esteban, en el caso de Jacob, murió luego. Los apóstoles, el mismo Cristo, su ministerio fueron de 3 años. Ahí podemos ver, pues, si hablo de Cristo, lo comparo en el sentido de su vida humana, que como humano en ese campo fue corto lo que fue su ministerio, o dicho de otra manera, el servicio que él lleva a cabo para lo que había sido encomendado. En este caso es realmente importante ponerle atención a lo que es el servicio, lo que implica el servicio a Dios, porque
como estamos viendo acá, unos pudieron servir algunos añitos más, algunos meses más, pero algunos fue tan corto lo que fue esa área o esa parte del servicio, que si hablamos, por ejemplo, el caso de aquel ladrón que murió con Cristo en la cruz del Calvario, se no tuvo el privilegio de servir, se convirtió, pero no tuvo ese privilegio porque ahí murió clavado en la cruz. Eso nos da a nosotros un panorama, y un panorama para que luego nosotros reflexionemos y bueno, despertemos con respecto a esta área, porque como dije al principio, nos podemos desenfocar, nos podemos descuidar o nos podemos también mecanizar en el servicio, y no es lo correcto, porque siempre Dios, dentro de todo ese panorama general, por ejemplo, aquí nosotros estamos leyendo este pasaje de el Éxodo 4, donde uno se puede preguntar, bueno, y Dios es el que quiere que le sirva. Dios es el que, sí, Dios es el que quiere, o más bien quiere darle la oportunidad a su pueblo para que estos le sirvan. No es porque, bueno, Dios está necesitado del servicio nuestro, sino que es un privilegio, es algo inmerecido que Dios quiere en su misericordia ocuparnos, que nosotros podamos, que la vida pues tenga algún sentido, porque cuando la vida solo la ocupamos en los asuntos temporales, pues la vida la acabamos y se acabó sin sentido. Pero cuando la vida nosotros la vamos ocupando en estos asuntos del servicio a Dios, es lo más provechoso que el ser humano puede tener en esta vida, porque todo el afán de lo que es la temporalidad termina a cero, no así lo que es el servicio a Dios. El servicio a Dios pues tiene galardón, nosotros ya estamos muy conscientes de eso. Entonces Dios es el que quiere. Aquí le dice, ya te dije Faraón, que dejes ir a mi pueblo, porque quiero que mi pueblo me sirva. Ahí podemos tomar ese versículo y cientos de versículos donde el Señor manda o pide que nos ocupemos en los asuntos de su obra. Decíamos, luego para que entremos al tema que vamos a hablar ahora, decíamos que el servicio a Dios es una forma de adorar, es una forma de adoración. Todos aquellos que estamos sirviendo, evangelizando, llevando un tratado, todos aquellos que estamos localmente haciendo cualquier actividad dentro de lo que es la obra del Señor, eso se puede tomar como una adoración a Dios. Entonces estamos adorando a Dios. Cuando yo estoy sirviendo, estoy adorando a Dios. Esto es bueno que lo repitamos y que vayamos comprendiéndolo, por el hecho de que cuando estamos en la actividad no sabemos a veces qué estamos haciendo, no sabemos a veces qué es, qué tiene que ver eso con Dios, eso que estamos haciendo. Estamos adorando a Dios. Entonces, cuando usted está involucrado en cualquier actividad, en visitación, en evangelización, en lo que sea dentro de la obra del Señor, entendamos en este caso que estamos adorando a Dios, no estamos perdiendo el tiempo. Otro aspecto que decíamos era
que de esta manera nosotros expresamos gratitud a Dios por lo que Dios nos ha dado. A la verdad, Dios nos ha bendecido tanto. Entonces, en aras de agradecerle, nosotros le servimos. No aquel que no tiene gratitud, pues no se quiere involucrar. Pero cuando uno sabe lo que ha recibido, en gratitud va uno y le sirve al Señor. También decíamos que es una manera de compartir la gracia que hemos recibido, es decir, expresarle a los demás lo que hemos recibido. Es una manera de compartir, pues de gracia hemos recibido, también nosotros tenemos que dar de gracia. Últimamente decíamos hay otros aspectos, pero también nos ayuda a vencer el egocentrismo. Es decir, cuando ya uno empieza a servir, llámele a esto, empieza a aflojar, empieza a dar, empieza a no ser una persona que está pensando solo en su yo. Entonces nos permite a todos, esto es lo que realmente identifica a un creyente. El creyente se va identificando de muchas maneras. El creyente no se puede identificar cuando yo lo exprese y diga yo soy un creyente, yo ya nací de nuevo. La manera de demostrar ese nacer de nuevo es cuando estamos involucrados en esto. Ahora vamos a ver, como decíamos a manera de tema, de qué forma o de qué manera Dios quiere que le sirvamos. Ese es lo que vamos a desarrollar hoy. De qué manera es que Dios quiere que le sirvamos, porque puede uno acostumbrarse a servir al Señor, uno puede habituarse, puede volverse rutinario, pero en primer lugar Dios quiere que el servicio que le demos debe de ser, hermanos, con la motivación correcta, ¿verdad? Es la motivación correcta. ¿En qué sentido es esto que estoy diciendo, la motivación correcta? Usted no desconoce, nosotros sabemos de personas dentro de este campo de lo que es la iglesia, de lo que es la obra del Señor. Nosotros vemos personas que sirven con motivaciones egoístas. Por ejemplo, hay personas, hemos escuchado, si fuera el campo de las iglesias, hay muchas denominaciones o iglesias que están tan empeñados en que sus iglesias se llenen, que sus locales se llenen. Cuando estamos diciendo y estamos orando a Dios que nuestros locales se llenen, que queremos ver esos frutos, cuando la motivación es correcta, eso le agrada a Dios. Pero casi por lo general, últimamente se está dando, hermanos, tales acciones en aras de buscar un protagonismo, de buscar fama. Hay muchas iglesias que quieren sus locales llenos, que no está mal, pero ¿cuál es la motivación? ¿Por qué lo hacen? Por ejemplo, esto del crecimiento de lo que es la iglesia, esto es bastante común. Pero si la motivación es incorrecta, ese servicio no le agrada a Dios. Porque eso
es lo que muchas veces se anda buscando. Se anda buscando que nos vean, que nos admiren, que nos alaben por aquello que estamos haciendo dentro de la obra. Por eso es que si esto lo vamos aplicando a lo que sería en lo individual, siempre debemos luchar con ahínco para que lo que yo estoy haciendo puede ser en el diaconado, puede ser como un anfitrión, puede ser como un pastor, como puede ser como un maestro de escuela, como puede en cualquier área un músico que su motivación, si su motivación es el llamar a la atención, el que vean sus talentos, el que vean su profesionalismo, si su motivación es vean qué temprano vengo, vea que como oro, vean cómo estoy haciendo lo que me han puesto a hacer. Si se hace de esa manera, es una manera egocentrista, es una manera que no es la motivación correcta en cualquier campo que nosotros estemos sirviendo. Mire qué importante es esto, porque si no aprendemos que el servir a Dios debe de ser en la motivación correcta y nos desempeñamos en esa motivación correcta, a la verdad estamos haciendo lo que a Él le agrada. Pero como por lo general es lo contrario, queremos la iglesia llena. Usted ve cuánta gente se jacta cuando, por ejemplo, le aceptan algunas almas, algunas personas. Se jactan y dice, mire cómo Dios me usa. Mire qué mensaje di, por lo tanto, mire todos los que se convirtieron, y la gente se jacta de eso. Y eso es una motivación incorrecta. Porque como lo hemos dicho en muchas veces, hermanos, el trabajo por ejemplo, del que va a predicar es abrir la boca de acuerdo a lo que Dios le haya puesto, pero no es, fíjese bien qué interesante esto, no es el que abre la boca, no es el que predicó, el que llevó a la conversión de esas almas. Es el Espíritu Santo. O sea, pero qué terrible es cuando yo le quito la gloria al Espíritu Santo. Es una motivación incorrecta. Es el Espíritu Santo. Por eso se ve feo, y se ve totalmente feo cuando yo ando, hermanos, sacando pecho. Cuando yo digo, mire, usted viera todo lo que, ¿verdad? Todo lo que Dios me permitió hacer, y díganme algo pues, y todo lo que he hecho. Entonces, ¿quién me va a decir por lo menos algo para que yo me sienta bien por lo que he hecho? No son los predicadores los que convierten las almas. Allá nos habla la Biblia de que un montón de veces había llegado Lidia a escuchar a Pablo. Imagínense escuchar a Pablo predicar. ¿Qué sería escuchar a ese hombre tremendamente usado por Dios? Pero no se había convertido Lidia. Y no es que el día que llegó se convirtió. Era una mujer que de alguna manera judaizaba. Era alguna mujer que tenía algún afín al judaísmo, y como se hablaba de algo de allá de Israel, ella estuvo huyendo, ella estuvo escuchando a Pablo predicar. Pero no fue, la Biblia dice que hasta que el Espíritu Santo tocó a su corazón para que ella pusiera atención, y fue como se convirtió. No la convirtió Pablo.
Qué importante es, ¿verdad? El saber cómo servir a Dios. Porque eso nos evita de ser vanagloriosos. Nos evita porque es un problema, hermanos, cuando por ejemplo usted, acabamos de pasar el evento, Dios lo usó, sea la gloria para el Señor. Pero si usted está insatisfecho, pero no me han dado la palmadita en la espalda, no me han dicho, mire todo lo que hice. Mire, el problema es que cuando ya usted, si alguien le da la palmadita en la espalda y le dice, bueno, qué campeón, ¿verdad? Hermanos, ya no sirvió eso. Como dice el Señor, ya recibiste tu recompensa. Esa palmadita fue la recompensa. Cuando Dios tiene una gran recompensona para todo lo que le sirve. Pero entonces nosotros andamos tocando trompetas. Nosotros andamos, mire, que fíjese que evangelicé a alguien, que fíjese que usted verá cómo oro yo para que lo alaben. Mejor cállese la boca. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Mejor callémonos. ¿Por qué? Porque la gloria siempre debe de ser para el Señor, ¿verdad? En cualquier campo. Esa es una de las razones, o más bien, cómo Dios quiere que nosotros sirvamos, que debe de ser con la motivación correcta. Aprendamos a servir con la motivación correcta. Un segundo aspecto es con todo el corazón. Con todo el corazón. El servicio no debe de ser al ojo del hombre. El servicio no debe ser para que nos alaben. Debe de ser con todo el corazón. ¿Por qué tenemos, hermanos, no tenemos nosotros nada con qué diríamos expresarle algo a Dios o pagarle algo a Dios? ¿Con qué le vamos a pagar nosotros? Entonces, este segundo aspecto es servirle con todo el corazón, porque no tenemos nada que darle. ¿Qué le voy a dar yo? ¿Qué es lo que hemos recibido nosotros? Muchas veces hasta se nos olvida lo que hemos recibido, como que se nos pasa de largo lo que es la salvación. La salvación no la merecíamos nosotros. ¿Sabe quiénes éramos nosotros? Éramos los enemigos de Dios. ¿Sabe quién? Nosotros a veces nosotros señalamos en esas películas y en las lecturas que decimos cómo crucificaron al Señor, cómo lo escupieron, cómo lo trataron. Y usted sabe que cuando decimos nosotros algo así, estamos un poco desubicados. ¿Por qué estamos desubicados? Porque ¿quién crucificó al Señor? ¿Quién escupió al Señor? Fuimos nosotros. Fui yo, fue usted. El que escupimos al Señor, el que nos burlamos del Señor. Dicho de otra manera, fue por nuestros pecados. Él murió por usted y por mí. Y en este caso, ¿con qué nosotros le vamos a pagar? ¿Con qué nosotros le vamos a decir al Señor, Señor, te voy a dar esto? Lo único que nosotros tenemos como manera de poder identificar nuestra gratitud es servirle a Dios con todo el corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nosotros no le servimos a Dios de todo corazón, el Señor no recibe nada de lo que no se hace con todo el corazón. Así que, hermanos, en cualquier campo que usted esté sirviendo, no se le olviden estos detalles. Que si usted va a venir, qué triste es eso, que yo tenga que
desempeñar mi servicio a manera de empresa, a manera de humana, en el sentido de que las empresas tienen que marcar tarjeta. Qué triste es servir al Señor en una mala disposición y no con todo el corazón. Por ejemplo, Pablo habla en el capítulo número 12, verso 11, váyase conmigo, de Romanos, y nos habla de qué manera el verso 11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo con las necesidades, servir. Pero aquí lo expresa con diligencia, con todo el corazón, ¿verdad? Dice el libro de Josué, en su capítulo número 22, abra su Biblia rapidito, y dice en el capítulo número 22, interesante, dice Josué en el versículo número 5, dice ahí, interesante, capítulo 22, dice: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. ¿Qué dice? Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él. Y además dice: y le sirváis. ¿De qué dice? De todo vuestro corazón, de toda vuestra alma. Fíjese, hermano, si yo estoy desenvolviéndome en mi área, si esto yo no lo hago de esta manera, fíjese qué tremendo es el servir a Dios, el estar involucrado en esto. No le sirve esto, no se lo acepta Dios. Por eso dice servirle con todo el corazón. En cualquier campo donde usted le va a servir, con todo el corazón. Eso es lo que dice Josué en este capítulo. El servicio a Dios sería otra manera también de qué es lo que Dios quiere. El servicio a Dios debe de ser aquel servicio que nos cueste a nosotros, aquel trabajo, aquel servicio que a nosotros nos cueste, aquel servicio que no sean extraños o personas ajenas a lo que yo tengo que desempeñar, que sea algo de que a mí me cueste. Es decir, si voy a servir al Señor, no debo de andar buscando que me paguen la gasolina, ¿verdad? Si fuera ese el caso. Si le voy a servir al Señor, no debo de andar, si eso se da, pues excelente, pero no debe de ser esa mi motivación, no debe de ser eso el que solo de esa manera yo pueda servirle al Señor. Debe de ser el servicio al Señor, bueno, con todo aquello que a mí me cueste. No habrá cosa más linda que usted agarre sus centavos, su cosa, y invierta en el servicio. Ese es el servicio que Dios le va a recibir. Es importante lo que estamos escuchando. ¿Por qué? Porque por lo general nadie pues quiere
dice, mire, es que yo soy pobre. Dice, yo no puedo ir a la iglesia, mucho pasaje. Yo no puedo ir a visitar a alguien porque, mire, yo pues no tengo las posibilidades. Si hubiera alguien que me anduviera jalando. Entonces la gente, muchos dentro de las iglesias, así operamos. Pero no es ese la manera como Dios quiere que le sirvamos. Dios quiere que nosotros seamos creativos. Qué bonito es, por ejemplo, los hermanos que tienen el compromiso de sacar su transporte todas las semanas. Qué bonito es aquella anfitriona, aquel hermano que dice, hermano, yo voy a crear una manera de generar dinero para invertir en la obra del Señor. Todo eso lo ve con grandes ojos el Señor, lo ve con gran, hermanos, pasión el Señor. Que no estemos, pero cuando usted se saca, usted invierte y está generando, usted está generando recursos para la obra del Señor. Ese es el servicio que a Dios le agrada. Pero cuando nosotros andamos buscando que nos den para servir, por ejemplo, le voy a poner acá lo que es un ejemplo bíblico. Váyase al capítulo número 24 de segundo libro de Samuel, el segundo libro. Voy a leer rápidamente capítulo 24, el último capítulo de segundo de Samuel. Dice el verso 16, cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo, y dijo a David, cuando vio al ángel que destruía el pueblo, dijo David, pequé yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Le dice David a Dios, te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Dicho de otra manera, que no se vuelva contra las ovejas, contra el pueblo que está muriendo por el juicio de Dios. Ahora el verso 18, Gad, un profeta, vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme a lo dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él saliendo. Entonces Arauna se inclinó delante del rey rostro a tierra. Y Arauna dijo, verso 21, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciese. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo el verso 23, el verso 24, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo pagaré. Porque ¿qué dice? Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto. ¿Qué dice? Que no me cueste nada. Entonces David compró la era. Ese no andaba buscando que le pagaran el pasaje.
Ese no andaba buscando aprovecharse de nadie. Si nosotros comprendiéramos realmente que el servicio que Dios siempre va a aceptar de su pueblo es el servicio que nos cueste a nosotros mismos. El servicio, invertir. Yo tengo que invertir en la obra. Yo tengo que ver qué genero recursos para invertir en la obra. Ese es el servicio que Dios recibe. Por ejemplo, el caso, hermanos, que habla el Evangelio de Mateo, capítulo 7, también Marcos, sobre todo lo amplía un poco más en el capítulo 14, verso 3, cuando aquella mujer viene con un alabastro de gran precio. El alabastro no se lo regaló nadie, fue algo que ella generó durante un año para derramarlo sobre el santo cuerpo del Señor, ¿verdad? Fue ella, nadie que hizo por ahí como generar y como dicen, hacer la recolecta. Ella se esmeró, probablemente no se limitó de muchas cosas porque tenía un objetivo, quería servirle al Señor. Y vaya qué servicio, en el momento oportuno, en el momento cuando necesitaba el Señor ese servicio, que era el servicio que le llamaríamos, el mismo Señor dijo, porque luego fíjese que el que no anda en la jugada, el que no anda en el espíritu, ve contrario a aquella persona que está sirviéndole con todo el corazón al Señor y que está invirtiendo de lo de Él. Porque luego criticaron a esta mujer y dijeron ahí los mismos discípulos, esto es un desperdicio, esto se hubiese dado a los pobres, mas el Señor dijo, a los pobres siempre los tendréis, mas al Hijo del Hombre no siempre. Esta mujer ha derramado este perfume, no le digan nada, porque ha preparado mi cuerpo para la sepultura. Dicho de otra manera, oportunamente llegó esa servidora, no con recursos de otros, sino con sus propios recursos, a embalsamar el cuerpo del Señor. A tal grado que cuando enterraron al Señor, cuando lo llevaron toda esa noche, que lo llevaron al Señor, ese perfume, hermanos, era latente, ese perfume, porque no era perfume 7 machos, porque no era perfume de esos de a 4 por el dólar, eran perfume de nardo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, lo mejor en su servicio, ¿ya? Porque a veces nosotros damos, voy a los hermanos músicos, los hermanos diáconos, los pastores, todo, una migajita damos, no damos nada, ¿no? ¿Qué servicio? A veces una migaja a la fuerza. Mire cómo cuesta que se pongan el uniforme. Es que no hemos entendido. Y el uniforme salva, no, pero es la muestra de que estamos en la jugada. Que se oiga un amén. Que se oiga un amén. Ahora, Pablo dijo en 2 de Corintios 12:15, leámoslo para que terminemos. Dice en esta segunda carta, me lo pueden leer. Dice, yo con el mayor placer, ¿qué dice? Gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vos. Yo no ando buscando recursos por otro lado. Yo voy a gastar lo mío y yo mismo me voy a gastar. Ese es el servicio. El servicio que a Dios le agrada. El servicio que Dios quiere de nosotros es el servicio sacrificial, el servicio que nos cueste.
No es para salvarnos, hay que aclarar. Aquí no se trata de servir para salvos, ya somos. Pero es el servicio porque Dios ha querido en su misericordia involucrarnos sin merecerlo. Entonces dice Pablo, yo gastaré lo mío. Por ejemplo, cuando usted viene y sirve a la obra en cualquier campo, en sus finanzas, usted le dice, yo voy a, esto es para mi Dios. Y si me aplauden, no ande buscando que le aplauden por nada, porque pierde su recompensa. La recompensa nos la va a dar Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Servir. Ahora, servir con lo nuestro. Porque en el caso de David, vino Araúna y le dijo, mi rey, agárrelo, mida lo que quiera. Si es un holocausto, un altar que le va a hacer el Señor. No, le dice, yo no quiero darle nada a mi Dios que no me cueste. Y le pesó los siclos de plata y le compró la era. Es totalmente distorsionado el servicio ahora al Señor. El servicio ahora al Señor es que ve el pastor. ¿Y usted qué le interesa el pastor? ¿Qué van a decir? Eso no sirve. ¿Qué van a decir? Mi meta y mi anhelo y mi afán debe de ser, aun cuando tenga que recibir las críticas, fanático, no salir de la iglesia, fanático, que ni gracias te dan, mejor que no le den gracias. ¿Por qué? Porque cuando nos dan gracias perdemos nuestra recompensa. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Mejor que no nos den gracias. Mejor pasemos en el anonimato, porque pasaremos en el anonimato delante de los ojos de los hombres, pero no delante de los ojos de nuestro Dios. Él conoce, Él sabe. No quedará sin recompensa ni un tan solo vaso de agua que le den a uno de mis siervos. No quedará sin recompensa. Así que a ver a quién le sacamos el pisto para servirle a Dios, ¿verdad? A ver quién, y nos ponemos cara de pobre. Ayúdeme, hermano, mire que yo no tengo, sí, pero para el saldo sí nosotros tenemos. Sí, para las cosas que son las que sin duda a nosotros nos interesa para eso. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos acá nosotros? El servicio que quiere Dios, se lo recapitulo, debe de ser con la motivación completa. Debe de ser con todo el corazón. Debe de ser poniendo lo nuestro. Como dice David y como también lo expresó Pablo. El servicio a Dios debe de recibirse, hermanos, en las circunstancias que sea. El servicio a Dios, este es el servicio que quiere Dios, el servicio sacrificial. El servicio a Dios debe de ser calidad. Lo que dice Pablo a los Corintios en su capítulo número 3 de la primera carta, ¿verdad? Dice que cada uno vaya edificando con oro, piedras preciosas, y ahí hay heno y madera. Entonces, el servicio debe de ser lo mejor, lo mejor. Finalizo diciendo 3 aspectos importantes. El servicio a Dios nos forma para la vida cotidiana y nos forma para la vida eterna. El servicio a Dios. Si usted no sirve acá, si no es un buen servidor, si no es un buen... ¿Para qué sirve un soldado en un cuartel si no es un soldado disciplinado? No sirve. Y si es indisciplinado, lo hacen disciplinado, porque indisciplinado no le sirve al cuartel. ¿Para qué sirve un servidor indisciplinado? No se forma. ¿Por qué es que insistimos que se metan, que nos metamos? Porque esto nos va formando. Nos forma en esta vida y nos forma para la otra vida. Porque allá ya vamos a llegar soldados hechos.
soldados ejercitados aquí en la tierra. 2, el servicio nos permite crecer en la fe. Cuando nosotros vemos el servicio y vemos la mano de Dios, crecemos en la fe. El servicio nos permite el favor de Dios. Siempre Dios, a todos sus servidores, viendo el caso de los apóstoles, nunca los dejó sin lo que necesitaban. Si estaban presos, los sacaba. Si estaban enfermos, los sanaba. El servicio a Dios nos permitirá alcanzar el favor de Dios. A veces cuando nosotros estamos haciendo todo esto mal y no lo corregimos, no lo enrumbamos de la manera correcta, hay razones por qué Dios retarda nuestras súplicas, hay razones por qué Dios no responde. El tema es de qué manera quiere Dios que le sirvamos.